¿Has sentido alguna vez, en el silencio solemne de la Santa Misa, tu corazón inquieto, tu mente como un barco a la deriva, vagando entre las preocupaciones del día a día, luchando por anclarse en el misterio que se desarrolla en el altar? Es una lucha común, una aridez espiritual que muchos de nosotros, en nuestra fragilidad, enfrentamos. Sentimos la llamada a lo sagrado, pero nuestra humanidad parece atarnos al suelo. Pero, ¿y si te dijera que uno de los mayores santos místicos de nuestra era San Padre Pío de Pietrelcina? Vivía un drama de naturaleza opuesta, una agonía de intensidad casi inimaginable. Él no luchaba contra la distracción o la ausencia de Dios, sino contra una presencia tan real, tan palpable y avasalladora, que su cuerpo y su alma llegaban al límite de lo que es humanamente soportable. Para el joven fraile capuchino, el altar no era solo una mesa de consagración, era, sin filtros ni velos, la extensión del propio Calvario. Cada misa no era un recuerdo, sino una inmersión completa, visceral y dolorosa en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Sus ojos no veían solo las especies del pan y del vino, contemplaban la carne herida y la sangre derramada en medio de un sufrimiento que rasgaba el tejido del tiempo y del espacio. Él oía los gemidos de agonía del Salvador, sentía en sus hombros el peso abrumador de la cruz, y su propio cuerpo, marcado con los estigmas sagrados, respondía en una sinfonía de dolor, uniéndose al sacrificio redentor de una forma que poquísimos santos en la historia de la Iglesia pudieron comprender o experimentar. La misa del Padre Pío duraba horas, no por un deseo de teatralidad, sino porque cada gesto litúrgico era para él un paso más en la vía dolorosa. Este don místico era, al mismo tiempo, un privilegio terrible y una bendición sublime. Cada amanecer, el joven sacerdote subía los escalones del altar sabiendo que enfrentaría una verdadera tormenta espiritual y física. Fue en el apogeo de esa agonía sagrada, sintiéndose físicamente aplastado por el peso de lo divino, que de su alma desbordó una súplica desesperada y humilde. No era una petición para ver menos, pues él sabía que aquella visión era la más pura verdad. Era una plegaria para conseguir soportar más, para que su frágil naturaleza humana no sucumbiera. Con el rostro bañado en lágrimas, se volvió hacia el propio Cristo presente en el sagrario y, en un diálogo de alma a alma, preguntó: a mi Señor y mi Dios, ¿cómo puedo yo, un pobre fraile, soportar y honrar debidamente este sacrificio? Dame una forma de participar sin ser completamente aniquilado por vuestro dolor y por vuestro infinito amor. El cielo, en su infinita misericordia, escuchó el clamor de su siervo fiel, y la respuesta que vendría no solo aliviaría su carga, sino que cambiaría para siempre la forma en que él y ahora nosotros somos llamados a mirar el altar. La respuesta de Jesús a la súplica de su siervo no resonó desde el techo de la iglesia, ni fue un susurro en el viento. Fue una infusión de luz y sabiduría derramada directamente en su alma, un fenómeno que los teólogos llaman ciencia infusa. En un instante de eternidad, el velo entre el mundo natural y la realidad sobrenatural se rasgó para él de una manera enteramente nueva e instructiva. Cristo no eliminó la visión de la pasión, pues la pasión es el corazón del sacrificio. En cambio, le dio los ojos del cielo para contemplarla por completo, no solo con el dolor aplastante de la humanidad, sino con la perspectiva redentora de la divinidad. El dolor no fue eliminado, sino que fue transfigurado por la comprensión de su propósito glorioso. En esa comunicación mística, la primera figura que Jesús le reveló con claridad ofuscante fue la de su propia madre. El Padre Pío vio, al lado del sacerdote celebrante, la presencia real, silenciosa y majestuosa de Nuestra Señora. Ella no estaba allí como una espectadora pasiva, estaba de pie, como estuvo en el Calvario, reviviendo en su corazón inmaculado el dolor del Hijo, la espada de Simeón traspasando su alma una vez más. Él la veía ofrecer a su Hijo al Padre,
en un acto de amor y resignación que sostenía al propio sacerdote. El altar para el Padre Pío se volvió inseparable de la presencia de la Virgen de los Dolores, la corredentora cuya compasión silenciosa era el soporte para el sacrificio infinito. Acto seguido, su mirada espiritual se abrió a la multitud invisible que puebla cada misa alrededor del altar. Contempló una corte celestial en actividad solemne, miriadas y miriadas de ángeles en profunda y vibrante adoración. Veía a los ángeles de la guarda de los fieles presentes, arrodillados en reverencia, cubriendo su rostro ante la majestad de Dios. Veía serafines ardientes de amor, querubines de sabiduría y arcángeles con espadas de fuego, guardando el santo de los santos de toda profanación. El aire de la iglesia, para él, se volvía denso con la adoración angélica, y el santo, santo, santo de la liturgia era apenas un eco débil del coro celestial, que de hecho sucedía allí. Fue entonces, con la escena del cielo en la tierra completamente montada en su percepción, que el Divino Maestro le entregó el secreto, el método divino, el remedio para su alma y para la nuestra, a las tres miradas del alma. Con la ternura de un padre y la claridad de un maestro, la voz de Cristo instruyó su corazón: «Hijo mío, para soportar este misterio y participar fructíferamente en él, une tu mirada a la de mi madre primero. En el momento de la consagración, ten una mirada de compasión, sufriendo con ella por amor. Luego, en la elevación de la hostia y del cáliz, ten una mirada de adoración, reconociendo a tu Rey, que se levanta victorioso sobre el pecado y la muerte. Finalmente, al recibirme en la comunión, que tu corazón se desborde en una mirada de gratitud, acogiendo el don inconmensurable de mi vida en ti. Así, concluyó el Señor, tu corazón participará de la plenitud de la gracia y no solo del peso del dolor. Esta revelación no se limitó a ser un consuelo personal, se convirtió en el fundamento de una misión pastoral universal. Como confesor, el Padre Pío auscultaba diariamente el alma de miles de fieles. Veía de cerca la aridez, la frialdad y la rutina que transformaban para muchos el santo sacrificio en un mero precepto dominical vacío. Comprendió, con la claridad de los santos, que la visión que había recibido no era para sí, sino que era el antídoto exacto para esta trágica enfermedad espiritual de la modernidad. Su deber, por lo tanto, no era solo compartir una historia, sino entregar un remedio, cumpliendo un mandato pastoral que había nacido directamente de su experiencia mística. La necesidad de esta preparación, de esta oración clave, reside en una verdad espiritual profunda. Nadie se presenta ante un rey o una autoridad terrenal sin antes componer su actitud, sus vestiduras y sus palabras. ¿Cómo, entonces, osamos presentarnos ante el Rey del Universo, que desciende al altar sin ninguna preparación del alma? Nuestra distracción en la misa no es el problema, es el síntoma de un alma que no ha hecho la transición consciente del mundo profano, con sus urgencias y ruidos, al espacio sagrado, con su lógica de eternidad y silencio. La oración que el Padre Pío nos ofrece es precisamente este puente, este portal que nos transporta, que ajusta el enfoque de nuestra visión interior para que podamos vislumbrar lo que los ojos no pueden ver. Y así, a partir de esta instrucción divina, el Padre Pío refinó y formuló una oración específica, una llave de oro que él mismo usaba y que dejó como preciosa herencia para toda la Iglesia. Es una oración que no exige largas horas, sino un corazón sincero, un verdadero remedio divino para ser rezado antes de cada misa, en el coche, en el banco de la iglesia o incluso en casa, antes de salir. Con la simplicidad de un niño que confía y la autoridad de un santo que ve, nos enseñó a implorar a Dios por nuevos ojos. La oración que nos legó es esta: Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido la gracia de prepararme para tu santa misa con el corazón de tu propia madre. Andéme su mirada de compasión para contemplar tu sacrificio, su adoración para reverenciarte en la hostia santa y su gratitud para acogerte en mi pecho. Que, unido a María y a toda la corte celestial,
yo no sea más un espectador, sino un verdadero adorador en tu altar. Amén. Fue esta práctica diaria, esta disciplina de la mirada santificada, la que forjó al Padre Pío en la fragua del altar. Esta revelación no fue solo un consuelo pasajero, se convirtió en el epicentro de toda su vida espiritual y apostólica. Él no solo celebraba la misa, él se convertía en la misa en su cuerpo estigmatizado, su alma en llamas y su corazón inmerso en el de Cristo ardían con un amor que lo consumía y al mismo tiempo lo santificaba ante todos. Fue así como se convirtió, para la historia y para el cielo, en el santo del sagrario, el mártir del confesionario, la fuerza sobrehumana para pasar de 10 a 12 horas al día en el confesionario, absorbiendo las miserias del mundo. No venía de sí mismo, venía directamente de aquella fuente inagotable de gracia a la que había aprendido a acceder en el altar. Quien vive la pasión de Cristo con María, aprende a tener una misericordia infinita por los pecadores que, como nosotros, la provocaron. Ahora, esta herencia sagrada, este tesoro de valor incalculable, se extiende a ti. Pero un tesoro como este no se nos da para ser enterrado. Viene con una misión. El Padre Pío, desde el cielo, no desea que esta revelación sea solo otra historia bonita o un dato curioso de su biografía. Él nos llama, a cada uno de nosotros, a convertirnos en nuestro tiempo en apóstoles de la Eucaristía. ¿Qué significa esto? Significa luchar activamente contra la banalización de lo sagrado. Significa ser una luz para aquellos que asisten a la misa, por mera rutina, con el corazón helado y el alma distraída. Piensa en esa persona de tu familia, en ese amigo querido que sabes que tiene sed de Dios, pero no sabe dónde encontrar la fuente. Compartir este mensaje, enseñar esta oración, es continuar la misión del Padre Pío en la tierra. Es ofrecer un remedio divino para la mayor enfermedad espiritual de nuestro tiempo, la indiferencia ante el amor que se hace presente. Por lo tanto, la invitación ahora es práctica e inmediata. Antes de tu próxima misa, o quizás ahora mismo, donde quiera que estés, encuentra un momento de silencio. Cierra los ojos del cuerpo para que los ojos del alma puedan abrirse, y con toda la fe que el Espíritu Santo ponga en tu corazón, reza como el Padre Pío nos enseñó, haciendo tuya esta oración a Jesús. Mi suspiro y mi vida, te pido la gracia de prepararme para tu Santa Misa con el corazón de tu propia Madre. Dame su mirada de compasión para contemplar tu sacrificio, su adoración para reverenciarte en la hostia santa y su gratitud para acogerte en mi pecho, que, unido a María y a toda la corte celestial, yo no sea más un espectador, sino un verdadero adorador en tu altar. Amén. Deja que esta oración repose e impregne tu alma. Reflexiona honestamente sobre lo que pide. La mirada de compasión rompe nuestro orgullo. La mirada de adoración ordena nuestros amores y pone a Dios en el centro. La mirada de gratitud sana nuestras ansiedades y murmuraciones. Cada una de ellas es un remedio para una herida específica. Tu participación en la misa nunca más tiene que ser la misma. De una obligación puede convertirse en la mayor y más íntima aventura de amor de tu vida.